Hola, mis queridos amigos, qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí con nuestro amigo Abner para dar comienzo al programa Punto Central de la lección del folleto Escuela Sabática. En esta ocasión estamos con la lección número 2, Sorprendidos por la Gracia. Así que, amigo Abner, es un tema muy bonito que tenemos que comentar y tenemos que empezar siempre de la mano del Señor. Así que, amigo, ayúdanos con la oración. Claro que sí, amigo. Oremos. Padre eterno, gracias te damos por la oportunidad de conocerte un poco más. Gracias porque tú dejaste registradas muchas de tus acciones referentes a la gracia, la fe y sobre todo tu amor para con tu pueblo. Oramos para que tú nos guíes mediante tu Santo Espíritu en este momento. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amigo, creo que ha sido una lección muy bonita, muy interesante, y quiero yo compartirte cuál, a mi punto de vista, es el tema central sobre el cual parte y tiene relación toda esta escuela sabática. Esta se encuentra en Josué capítulo 2, versículos 9, 10 y 11, que tenemos aquí en pantalla y que voy a dar lectura. Dice así: Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Bermejo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos, que estaban de la parte allá del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Mira, amigo, que aquí me parece espectacular las palabras de Rahab, porque ella usa un lenguaje de los profetas. Cuando ella dice sé, en el hebreo dice supe o he sabido. Es decir, aún no habían conquistado ni una sola ciudad entrando en Canaán. Pero aún así, ella ya sabía de antemano que lo que Dios había prometido ya se había cumplido. Es el mensaje de Rahab. Y mira esta fe, porque esto es lo que se comenta de Rahab, luego en Hebreos y en Santiago, como esa fe. Dios prometió hacer esto y Rahab, al escuchar y entender quién era Dios, quién era el Dios de los israelitas, el Dios todopoderoso, el único y verdadero, allí dijo, no, si él lo dijo, es algo cierto, segurísimo que va a pasar. Amigo, ¿tú qué opinas al respecto de esto? Sabes que sí, es bastante interesante lo que mencionas, porque Rahab no había conocido personalmente, no lo había visto personalmente, como sí lo había visto el pueblo, a Dios. Rahab había escuchado, ¿no? El pueblo de Dios lo había visto con sus ojos, había sentido el calor de aquella columna de fuego, había sentido también aquella sombra de aquella nube que los cubría en el día. Habían visto cómo el agua salía, habían tomado esa agua que era milagrosa. Entonces, claro, el maná del cielo. Entonces, la fe de Abraham, la fe de Rahab se destaca por esto, porque no necesitó ver. Y te acuerdas que Jesús también elogió aquella fe. Bienaventurado tú, porque sin ver has creído. Entonces, yo creo que es muy destacable esto, ¿no? Ahora, Y es por eso, amigo, y es por eso que en Hebreos 11, cuando se habla acerca de la fe y de los patriarcas de la fe, se menciona Rahab, porque tuvo esa fe. Correcto. Y es comparable con la fe de los israelitas, porque también se toca el otro tema, ¿no? El tema de Josué y cómo ahora tienen que ingresar nuevamente a Canaán, pero israelitas que vieron a Dios y no creyeron. Y una fe de Rahab que no vio a Dios y creyó. Ahora, imagina, Johnny, cuán grande pudo haber sido esta fe para haber escuchado, ¿no? Solamente escuchado y no de un predicador, no de la mano de Moisés o Josué. Yo me imagino, alguien habló por ahí, ¿no? Aquellas grandes cosas que Jesús sabía, que Dios, al final era Cristo también, quien estaba ahí en medio de ellos, había hecho, y con el solo hecho de haber escuchado, creer. Eso es muy loable, ¿no? Loable. Ahora,
permíteme ir un poco más allá, profundizando este punto. ¿Qué es lo que yo encontré? La Biblia, el folleto habla de la gracia, y obviamente la Biblia muestra la gracia que recibió Rahab, que recibieron también todos los israelitas, el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel ingresó por segunda vez, ¿no? La primera vez ingresaron solamente 12, esta vez iban a ingresar todos. A pesar de que hubo un castigo por 40 años, ellos tuvieron la oportunidad de ingresar, donde no debían ingresar, porque no querían ingresar. Esta gracia es comparada con la gracia de Rahab, una mujer también del mundo, como diríamos hoy, ¿no? Cananea, idólatra, pero que recibe la oportunidad, recibe la gracia de Dios para pertenecer al pueblo. Ahora, imagínate cuán grande es la gracia de Dios que esta mujer pasa a pertenecer a la genealogía de Jesús. Entonces, yo creo que, y bueno, y acá en el actual mundo en donde estamos nosotros, todavía es conflictivo, al menos familiarmente, si un cristiano decide casarse con una ex prostituta, ¿no? No decimos que está mal, porque la Biblia no dice que está mal, ¿no? Pero en la sociedad es conflictivo, mucho más en la sociedad en aquel entonces también. Entonces, vemos esta gracia de Dios y cómo se manifiesta en la fe, como tú lo mencionas, en la fe de Rahab. Ahora, me parece trascendental, amigo querido, mencionar que la fe es lo que te abre la puerta a la gracia. Ya. Rahab creyó y halló gracia a los ojos de Dios. Claro, la gracia estaba manifiesta ante ella, ¿cierto? Y no solo ante ella, ante todos los cananeos, porque todos escucharon. Si nosotros leemos el libro Patriarcas y Profetas, todos escucharon, profetas y reyes también. Todos los cananeos, los filisteos, ellos sabían quién era Dios, porque lo habían escuchado, al igual que Rahab. No lo conocían como Israel, pero Dios sí les dio la oportunidad para que lo conozcan. Entonces, todos tenían ese acceso a la gracia, ¿no? Pero Ahora, el ejercicio de la fe de Rahab es lo que abrió y lo que permitió que esa gracia ahora la transformara a ella. Exacto, amigo, porque bien dice la hermana White que en el mismo momento que entró el pecado en el mundo, Dios cubrió este Correcto. mundo con una atmósfera de gracia que está disponible para todo aquel que se aferre por la fe a la palabra de Dios. Rahab lo hizo. Correcto. Y sabes qué, déjame dar solamente algo que yo vi aquí, una pequeña opinión mía. Yo vi y la gracia y la fe, Pablo lo explica en Efesios, ¿cierto? Al final son un don de Dios también. Pero yo logré identificar que en estas dos historias mencionadas en el folleto, ¿cierto? En la lección que estamos estudiando, magnifican la gracia de Dios por el resultado de la gracia. A ver, ¿la gracia de Dios estuvo presente solamente en ese momento? No, no estuvo presente solamente en ese momento. El pueblo de Israel perdió la fe apenas cruzó el Mar Rojo y la gracia de Dios fue constante con ellos. Así es. Aún así no quisieron entrar a Canaán. 2, Rahab. ¿Solamente existió la gracia de Dios en el momento en que ella es convertida a ser israelita? No es así. En el Evangelio nosotros encontramos claramente, como tú lo acabas de mencionar, cuando entró el pecado, también entró la gracia. La vida de Rahab estaba sostenida por obra y gracia de Dios, porque el Cordero había sido inmolado desde el principio de la fundación del mundo. ¿Recuerda? Eso lo dice en Apocalipsis. Entonces la gracia sí, ya existía. Ya la gracia siempre existió para Rahab, la gracia estaba para el pueblo de Israel. Pero ahora nosotros podemos ver que esa gracia tiene frutos, que esa gracia tiene un resultado. Y los resultados son grandiosos. Cuando el pueblo, cuando nosotros, mediante el ejercicio de la fe, que es lo que dice Pablo, mediante el ejercicio de la fe nosotros dejamos que la gracia trabaje, entonces Canaán se conquista. Entonces Amén. ahora paso a ser del pueblo de Dios, me caso con un príncipe, dice Rahab, ¿no? Y ahora soy parte de la genealogía de Jesús. Es una gracia que no se cansa de dar el Señor, ¿no? Jeremías 32:40, y yo te perseguiré para hacerte el bien, dice el Señor, y pondré mi temor en tu corazón.
Eso dice Jeremías capítulo 32, versículo 40. Entonces, el resultado de la gracia de Dios es maravilloso y lo podemos ver acá nosotros, ¿no? Cuando el ser humano acepta por fe esta gracia. Así es, amigo. Y a mí me impresiona algo, me llama la atención, de hecho, lo que pasa con Rab. Porque nota esto, Rab mintió. Para salvar a los hombres mintió. Sí. Y aquí vemos un punto que entonces algunos dirán, está bien hacer mentiras buenas, mentiras blancas, entre Es un comillas, tema ¿no? interesante, claro. Y es un tema que al estudiar de Rahab y de esta historia, uno dice, pero espérate, ¿qué pasó aquí? Y aquí es lo interesante, porque tanto el comentario bíblico adventista, como también la hermana White, también nos van a dar más luz sobre esto. Y a mí me encanta, de hecho, 2 de Pedro 3:18, porque en 2 de Pedro 3:18, el apóstol Pedro te va a decir, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, que la gracia es lo que uno crece. ¿Y cuándo crece en la gracia? Cuando conoce más al Señor, cuando vamos avanzando en el conocimiento, ahí podemos obtener más gracia, llegar más al nivel que Dios quiere. ¿Y por qué eso es importante? Porque Rahab conoció, entendió quién era Dios. Era un Dios que había dicho con su palabra que iba a dar esa tierra y Rahab creyó en eso, pero no tenía el conocimiento de la mentira. Le faltaba luz acerca de la mentira. No sabía que la mentira era pecado. Así que por esa razón, digámoslo así, al no tener conocimiento, Dios exculpa ese pecado. Pero cuando ya Rahab conoce que la mentira es pecado, Rahab tuvo que haberse arrepentido. Claro. La gracia de Dios, bueno, el apóstol Pablo lo menciona, ¿no? Hay pecados que son por desconocimiento. Y el Señor no nos juzga por esos pecados porque nosotros no sabíamos que era pecado, ¿cierto? Por eso, después habla de la ley. Por eso la ley trae a luz pecado no de muerte. ¿Perdón? Ese es del pecado no de muerte, como Correcto. dice la Biblia. Correcto, el pecado por desconocimiento, y eso está muy bien desarrollado por el apóstol Pablo, y ese es el caso de Rahab. ¿Estuvo bien? No estuvo bien. Una burra le habló a Balaam para que no vaya. El Señor podría haber puesto un manto invisible encima de los espías, pudo haber hecho milagros grandiosos, no necesitaba de una mujer que mienta, ¿no? Pero sí, yo creo que eso también demuestra la gracia del Señor. Alguien en algún momento, yo hablando, le dije, mira, no hagas esto en este lugar, porque esta iglesia es consagrada a Dios. Y cuando una iglesia consagrada solamente se permiten hacer eventos relacionados a la iglesia, al culto al Señor, ¿no? Entonces esta persona me dijo, era que no me digas, porque ahora que sé, ya no lo puedo hacer, porque yo sé que ahora es pecado. Claro, el conocimiento, la ley nos permite a nosotros conocer y para no volver a repetirlo, ¿no? Y poder, yo me imagino, y aquí ya estoy hablando de imaginación, Rahab dice la verdad y mira un milagro poderoso del Señor. Más bonito de lo que de la historia sería más hermosa todavía. Más hermosa, ¿no? Porque los volvió ciegos. No sé, Dios podía haber hecho cualquier cosa, ¿no? Entonces, pero bueno, la historia dice que mintió. Y evidentemente, también en el Nuevo Testamento nosotros sabemos, los mentirosos no van a ir al cielo. Pero Dios tuvo gracia. Y tiene gracia todavía para con aquellos que no conocen. La historia de aquellos puede ser más hermosa, sí, si nosotros les mostramos. Si nosotros hacemos y participamos como el tercer ángel, ¿no? Y como el cuarto ángel también de Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1. La historia puede ser más hermosa, pero para muchos en el desconocimiento continúan queriendo hacer la voluntad de Dios de forma errónea. Pero hay gracia, y ese es el punto central, ¿no? Y es por esa razón, amigo querido, que Dios nos invita a crecer en gracia y en conocimiento. Hay que avanzar, hay que seguir creciendo, porque puede ser que cuando uno entra en los caminos del Señor, ñaño, yo no sabía que comer chancho era pecado, pongo un ejemplo, ¿no? Pero ahora que me dice la Biblia que eso es un animal inmundo, no, tengo que dejar de comerlo. Y voy creciendo de gloria en gloria, como diría 2 Corintios 18. Pasa lo mismo con la música, con la vestimenta, con todo. Sí, y nos vamos dando cuenta que si bien es cierto, tenía tomado el apetito, ¿cierto? Tenía tomado el apetito por los alimentos que no son sanos, ahora
por fe, creo que hay animales inmundos, hay alimentos para ahora, para comer en este momento que son saludables. Ahora la historia es más bonita, puedo gozar de buena salud, ¿ya? Y no me quedo solamente con el hecho de que la gracia de Dios eliminó aquel pecado que yo desconocía. Sí es verdad, pero Dios quiere que gocemos y seamos libres, no estemos tomados por el apetito, como tú mencionaste, ¿no? O tomados por la música, por las emociones. Él quiere que seamos libres. Y esa es la gracia manifiesta, que se manifiesta, ¿no? En nuestras vidas por medio de la fe, que es Así es. Dios también. Así es, amigo. Es la fe te abre el camino para la gracia. Y hablando de la gracia, déjame compartirte esta cita que para mí me pareció increíble. Dije, hay que compartirla. Mira lo que dice. Hablando aquí acerca, justamente es del libro God's Amazing Grace o La maravillosa gracia de Dios. Y dice así: esta es la obra que el Señor se propone realizar por todos aquellos que se consagran a sí mismos a Él. Y nota, a todos los que quieran recibir instrucción, les impartirá, ¿qué cosa dice? Gracia y sabiduría. Les revelará sus defectos de carácter y concederá fortaleza a todos los que buscan su ayuda para que corrijan sus errores. Cualquiera que sea el pecado que acosa al hombre, cualquiera que sea, puede ser por alimentación, por música, vestimenta, cualquier cosa, por amargas o infames que sean las pasiones que luchen por dominarlo. Mira lo que dice: puede vencer si está dispuesto a vigilar y combatir contra ellos en el nombre y con la fortaleza del ayudador de Israel. Y mira lo que dice el siguiente párrafo: cualquiera que sea la situación en que Dios nos ha colocado, cualquiera sean nuestras responsabilidades o nuestros peligros, debemos recordar que, y aquí está, Dios se ha comprometido a impartir la gracia necesaria al que la busca con fervor. Nota, amigo querido, esta cita que para mí es espectacular, espectacular. Esa gracia. Mira lo que Dios hace. ¿Qué hace la gracia del Señor para con nosotros? Nos da fortaleza. Es un poder que Dios nos da, un don del cielo, como tú lo dijiste, para poder vencer, para obtener victoria en el momento de la tentación. La gloria de Dios es el resultado de su gracia. Amén. El mundo se va a postrar ante Cristo. El Señor, bueno, nosotros cuando alguien se bautiza, no hay fiesta en el cielo. La mayor alegría del Señor es ver un pecador que se arrepiente. Todo está relacionado. No podemos concentrarnos como cristianos en la gracia de Dios solamente como algo exclusivo, un sentimiento exclusivo de Dios. La gracia de Dios es una manifestación de su carácter que opera resultados, que tiene poder para resolver. Ese es el meollo, ese es el meollo. Ese poder está dispuesto, está ahí listo. Como lo mencionamos, está operando, ya está operando. Tú y yo estamos vivos por la gracia de Dios, por la muerte de Jesús. Ese es el evangelio. Él murió por todos. Biblia Amén. pura. Él murió por todos. Ya está la gracia dispuesta. ¿La gracia puede hacer más? Claro que sí. Ahora la gracia no solamente puede cambiar el mundo y sus reglas. La regla es, pecas, mueres. Por la gracia de Dios, a pesar de que pecamos, estamos vivos. Pero la gracia de Dios ahora se tiene que manifestar en nuestro corazón. Ese es el mayor anhelo del Señor hoy, en nuestro corazón. Los profetas, crean, mío Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio. Crear un nuevo corazón, que significa nuevas acciones, nuevos pensamientos, que significa que ahora ya no quiero más ser, ¿cómo se diría? ¿No? Una persona de Jericó. No quiero más ser de Jericó. Ahora quiero pertenecer a tu pueblo, Dios, Dios de Israel, ¿no? Y Rahab se unió. Josué, el pueblo de Israel, de forma corporativa, de forma personal. La gracia del Señor se manifiesta en el poder transformador. Así es. Y nota esto, porque no quiero cortarte la viada, pero mira, esta cita va de la mano con lo que estamos hablando y es necesario leerla. Porque mira lo que aquí la hermana White nos va a revelar lo que hace la gracia. ¿Qué provoca en nosotros? ¿Qué produce? Mira esto. Empieza diciendo la cita de el ministerio de curación. Dios quiere que alcancemos el ideal de perfección
hecho posible para nosotros por el don de Cristo. Número 1, amigos queridos. Dice aquí que Dios quiere que alcancemos ideal de ¿qué cosa? De perfección hecho posible. A muchos les da miedo esta palabra. Se asustan con esta palabra. Pero el Señor ha dejado claro que Él tiene sus normas, su estándar, el ideal de perfección que Él ha hecho posible por nosotros por el don de Cristo. Sigue diciendo, en su palabra escrita y en el gran libro de la naturaleza ha revelado los principios de la vida. Es tarea nuestra conocer esos principios y por medio de la obediencia cooperar con Dios en restaurar la salud del cuerpo tanto como la del alma. Y sigue diciendo, mira lo que dice aquí. Los hombres necesitan aprender que no pueden poseer en su plenitud las bendiciones de la obediencia, sino cuando reciben la gracia de Cristo. Esta es la que capacita al hombre, ¿para qué? Para obedecer las leyes de Dios y para libertarse de la esclavitud de los malos hábitos. ¡Ah, qué bendición! ¿Qué es lo que capacita al hombre? La gracia de Cristo. Es el único poder que puede hacerle firme en el buen camino y permanecer en él. Nota, amigo querido, esta bendición tan grande. Gloria a Dios por esto. Amén, amén. Gloria a Dios por esta gracia que Él imparte, esta gracia que Él nos da. Una gracia que es transformadora, como le mencionaste, una gracia que convierte el corazón. Y déjame compartirte esta cita que va de la mano. Déjame terminar esa idea. Es importante. La Review en Herald, del 18 de julio de 1882, nos decía que es la gracia que Cristo implanta en el alma la que crea en el hombre enemistad contra Satanás. El poder que imparte Cristo capacita al hombre para resistir al tirano y usurpador. Y amigo querido, es espectacular cómo la sierva del Señor nos menciona esto de aquí y cómo termina el siguiente párrafo. Aquí está. Dice, cuando se recibe el Evangelio es Cristo, el Evangelio es la buena nueva, el Evangelio es el Evangelio de la gracia. Cuando se recibe el Evangelio en su pureza y con todo su poder, es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Es exactamente lo que decía la Review en Herald. Cuando recibimos esa gracia, Cristo, el Señor, implanta enemistad en nosotros con el pecado. Y mira cómo ella cierra esta parte. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo ella lo explica aquí al final? Mira, la vida de Dios en el alma es la única esperanza del hombre. Espera un momento. Pero si estamos hablando de la gracia, estamos hablando de que la gracia es poder de Dios. Sí, pero aquí dice que la vida de Dios en el alma es la única esperanza del hombre. Así que gracia, que equivale a poder, también equivale a la vida de Dios. Y eso es lo lindo, amigo, porque el evangelio de la gracia es el evangelio de Cristo. Se trata de Él viviendo en nuestro corazón, Él viviendo en nosotros. La vida de Dios se encuentra en Cristo. Recuerda, Juan capítulo 1 dice que en Él está la vida. Él es la luz de todo. Él, la palabra encarnada, se trata de Él. Todo ha sido de Él. Como diría también en 1 Corintios el apóstol Pablo, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Así que eso es lo lindo, amigo. La gracia que hoy podemos recibir es la vida de Cristo en nosotros. Cristo viviendo en nosotros. Cristo morando en nosotros. Cristo habitando en el corazón. Eso es lo que transforma el corazón. Eso es lo que transforma la mente. Eso es, cuando Cristo llega al corazón, ahora llegamos a tener la mente de Cristo, como diría 1 Corintios 2:16. Y esto es espectacular. Amén. Amén. Es más que interesante, solamente se lo puede vivir. Aquel fariseo, Nicodemo, no lograba comprender aquella transformación que el Señor lo pone en palabras biológicas, ¿no? Nacer de nuevo. No lo podía comprender y el Señor le dice, bueno, no te lo voy a poder explicar con palabras porque hay que vivirlo. Hay que vivirlo, ¿no? Por la fe. Que la fe es un medio, que al final ese medio también es un don de Dios, ¿no? Amén. Oyó con fe le fue contado por justicia. Gloria a Y Dios. al final todo se concentra en la gracia, ¿no? ¿Cómo esto lo aplicamos a nuestras vidas, Johnny? Mira, queridos amigos que nos están viendo, Johnny, Abner, yo mismo.
Creo que las palabras de Cristo son exactas. Tú no sabes el viento de dónde viene hacia dónde va, pero lo puedes sentir. Es aquello, exactamente aquello, lo que nosotros tenemos que pasar, ¿no? Tenemos que sentir, vamos a decir, profundamente, constreñir nuestro corazón al punto de lograr conocer personalmente aquella gracia. Gracia transformadora, gracia que se pueden ver en resultados, resultados que nunca van a ser nuestros, ni nos los vamos a atribuir, resultados que siempre debemos decir gracias a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en este folleto, en esta lección de esta semana con Rahab, con Josué, con el pueblo? Nuevamente una nueva oportunidad, y esta vez oportunidades con resultados, ¿no? Siempre la gracia de Dios quiere un resultado. Algunos no van a aceptar estos resultados. La Biblia es clara, algunos no van a querer ser partícipes del cielo, pero la gracia de Dios estuvo ahí. Ahora, tú acabas de decir algo muy importante que justamente nuestro amigo Daniel Ortega me mencionó, diciendo, pero también cuando ustedes comentan todo lo que dice la Biblia, hablen cómo lo aplican, cómo aplicamos de eso. Amigo, gracias también, te envío un saludo también desde acá. Y es muy sencillo, amigos queridos. La palabra de Dios dice, Jesús nos dijo a los apóstoles, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he dado. La palabra de Dios es poderosa y limpia el corazón. Así que cuando uno tiene una tentación, todos tenemos tentaciones, todos tenemos problemas, y el diablo está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, pues allí, en el momento de la tentación, amigo, recuerda la palabra de Dios. Si tú te sujetas a la palabra de Dios con un versículo o con un cántico, amigo, si tú te sujetas de allí, Dios va a ver todo el esfuerzo que tú estás poniendo de esta parte. ¿Esfuerzo en qué? Esfuerzo en concentrarte en las cosas eternas. Esfuerzo en concentrarte en Cristo, en concentrarte en la esperanza de gloria. Y cuando tú te sujetas de allí, Dios te da el poder, te da la gracia para obtener victoria en esa tentación. Así que yo les recomiendo, amigos queridos, no sé, amigos, si te ha pasado. De hecho, tú me has contado, cuando hay un mal pensamiento, te viene a tu cabeza un versículo, ¿verdad? ¿Cuál era ese? Sí, tengo varios. Pero como te dije, Jeremías capítulo 32, versículo 40, es uno de los que siempre pienso. No me cansaré de perseguirles para hacerles bien y pondré mi temor en su corazón. Esa es una promesa que yo quiero vivir. Y ese, amigo, es un buen recurso, porque cuando tenemos esos problemas, recordemos qué dice la palabra de Dios. Versículos como el de Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a todo el que en ti persevera, porque te han confiado. O si no, amigo, pasa. Si te ha pasado, a mí me ha pasado. Hay un mal pensamiento, hay una cosa, y de repente en tu cabeza empieza a retumbar un cántico. Cualquier cántico que se empiece a retumbar en tu cabeza, dices, hoy no, el Señor me está llamando. Y empiezas a concentrarte en el cántico. Empiezas a decir, Señor, ayúdame a vencer. Cuando pasa eso, cuando le hacemos caso a la voz de Dios en lugar de la voz del enemigo, en lugar del pecado, brother, Dios te da la victoria. He ahí la aplicación. ¿Cómo podemos vencer? Segunda de Corintios 10:5 ya lo decía de antemano. Y se lo voy a compartir, con eso quiero terminar, amigo. Segunda de Corintios 10:5 dice la clave. Mira esto. Derribando argumentos de tu altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La clave está aquí. Llevando cautivo todo pensamiento. ¿Qué tenemos que hacer, amigo, para poder vencer? Pensar en Cristo, contemplarlo a Él, considerarlo a Él, como diría Hebreos 3:1, considerar al apóstol y fiel sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Pensando en Él, reteniéndolo en la mente, Él nos dará la victoria. Él nos dará la gracia para poder decirle no al enemigo y alcanzar la victoria sobre el pecado. Amén. Bien, amigo, no sé si hay alguna cosa más que quieras comentar, palabras finales. Creo que todo ha sido dicho, creo que el punto central está claro, la gracia de Dios manifestada y con resultados en la vida de Rahab, en la vida del pueblo de Israel, de Josué, oportunidades, pero no nos concentremos en las oportunidades que Dios nos da, la cantidad de oportunidades, concentrémonos en el resultado. Cómo se transformó la vida de Rahab y cómo el pueblo de Israel tuvo una mejor vida también cuando aceptó esa gracia. Como tú lo mencionaste, gracia que viene a través de la fe, que al final es un don de Dios también, en Efesios lo podemos leer claramente. Pero es una fe que ejerce
y que ahora permite actuar en la vida propia, ¿no? Así que amigos, la invitación en esta tarde, mañana, es que usted pueda sujetarse por la fe a Cristo Jesús para recibir toda la gracia y el conocimiento de Él para poder obtener la victoria sobre el pecado. Así que amigo querido, muchas gracias por acompañarnos aquí también. Gracias, amigo, y a ustedes también, queridos amigos que nos acompañan. Gracias también a nuestros amigos que nos están sintonizándonos. Les recomendamos que se suscriban, compartan, comenten también, denle like a este video para que podamos llegar a más personas. Dios bendiga. Chao, chao.